Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. En el mundo, más de 1.000 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento, situación que es bastante preocupante debido a que esta población tiene peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En Colombia, los estudios realizados sobre la situación de la población discapacitada arrojan los siguientes resultados. Primero, la discapacidad aumenta con la edad, siendo mayor a partir de los 45 años. Segundo, afecta a hombres y mujeres por igual. Tercero, las principales causas se asocian a enfermedad y violencia. Cuarto, las familias con personas discapacitadas son generalmente más vulnerables económicamente. Quinto, la participación social de estas personas es baja. Sexto, su nivel educativo y el de sus familias es significativamente bajo comparado con el resto de la población. Séptimo, las restricciones para el desarrollo de actividades y el acceso a los servicios básicos provienen en gran medida de las actitudes de la comunidad, generando así barreras de acceso a las instituciones. Alrededor del tema de la discapacidad se ha generado todo un marco legal a nivel internacional y nacional, que si bien no tiene un carácter propiamente obligatorio, sí pone un precedente a los estados para que se comprometan a cumplir y desarrollar internamente a través de una legislación estos lineamientos y principios que buscan solventar y mejorar las condiciones a las que se enfrenta esta población. Los textos internacionales contienen planteamientos específicos en relación con los derechos de las personas con discapacidad y señalan los deberes del Estado y la sociedad para con ellos. Asimismo, trazan lineamientos de acción para prevenir la discapacidad, brindar la atención adecuada y generar las condiciones de integración social y superación de cualquier forma de discriminación. A nivel nacional tenemos la Constitución de 1991 que consagra el papel del Estado en la protección de los derechos de los grupos marginados o desventajados de la sociedad, que en razón a su situación suelen ver limitado el ejercicio y goce efectivo de sus derechos fundamentales. Esto se evidencia particularmente en el artículo 47 que define la creación de una política de integración social para los discapacitados. Para hablar de discapacidad en la actualidad, nos remitimos al COMPES 80 del 2004, donde en primer lugar se hará referencia al concepto de discapacidad para entender el propósito del proyecto. En este sentido se establece la discapacidad como un concepto profundo que implica tres escenarios: el entorno, la sociedad y la cultura. Esto se debe a que no se formula como una enfermedad o un atributo hacia una persona, sino una combinación de diversos factores que impiden el desarrollo social y cultural, tanto de quienes se encuentran en esta situación como de quienes están en riesgo de estarlo. Es por ello que se hace un especial énfasis en dos factores principales, los cuales son la integración social y la disminución de la exclusión. En el marco del Estado social de derecho, en un sentido ideal. En ese sentido se busca una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, con la finalidad de que ninguna condición dificulte el desarrollo social y cultural de la persona. Para lograrlo, se hace énfasis en caracterizaciones que se consideren necesarias para el desarrollo de las personas en condición de discapacidad o riesgo de padecerla, las cuales consisten principalmente en cuanto a la prevención, se busca definir las causas frecuentes que conllevan a la situación de discapacidad para desarrollar de esta forma
estrategias, perspectivas que permitan reducir el número de personas que puedan llegar a encontrarse en esta condición. La mitigación se refiere a un aseguramiento en salud por medio del régimen subsidiado debido a la baja cobertura que se observa en los índices de afiliados, al igual que una afiliación a riesgos profesionales y la entrada a un sistema general de pensiones. Por último, se encuentra el principal reto de la presente política pública, en cual se denomina superación. En este sentido, se encuentran propuestas ambiciosas de especial cuidado, como son servicios de rehabilitación, debido a que solo un 11% accede a servicios de rehabilitación. Por otra parte, se encuentra la generación de empleo y el acceso a la educación, lo cual no solo requiere de un cambio en los modelos tanto de empleo como de educación, sino que también requiere un cambio estructural en cuanto a las condiciones necesarias para llevar a cabo estas actividades, lo cual se ve relacionado con uno de los últimos retos y es el de las comunicaciones, el cual es un reto que requiere un cambio en cuanto a la percepción que se tiene acerca de la situación de discapacidad. Al analizar la política de discapacidad, consideramos que se trata de un enfoque top-down, ya que, en primer lugar, y siguiendo lo planteado por Peters, las políticas públicas que involucren derechos civiles básicos pueden ser mejores candidatas a usar el enfoque de arriba hacia abajo. Debido a que buscan beneficiar a un sector poblacional específico que no está localizado únicamente en un territorio, sino que se debe propender por la igualdad de soluciones en todo el país. Por otro lado, y tomando en cuenta los antecedentes planteados en el documento COMPES Social 80, debemos precisar que esta política pública se empezó a desarrollar a partir de unos convenios internacionales que exigían la atención a la población en situación de discapacidad para alcanzar los objetivos del milenio, y que las iniciativas respecto al desarrollo de la misma casi siempre se han generado desde las instituciones gubernamentales y donde la participación de la población afectada se ha visto limitada. Prueba de ello es que antes de empezar el proceso de formulación de esta política pública no existían antecedentes movilizatorios relevantes por parte de este sector. Por último, la utilización de este enfoque top-down se evidencia en la aparatización, en la implementación de esta política pública, pues se han generado instituciones en torno a la implementación de la misma, pero no ha habido avances considerables que ayuden a mitigar realmente este problema. En cuanto al grado de diferencia entre lo formulado y lo implementado, se puede observar que en la formulación de la política no hay correlación con los objetivos propuestos, pues es evidente que estos no fueron del todo realizables, ya que en aspectos específicos como el de acceso al trabajo y a la educación de forma equitativa, no se ha cumplido a cabalidad, en la medida en que el porcentaje de la población en condición de discapacidad que sigue excluida y sin trabajo ni educación es amplio. Por otra parte, la prevención de accidentes y eventos que generan una discapacidad no es un tema al que el gobierno dedique muchos esfuerzos, y esto se ve reflejado en los resultados de cómo la población en condición de discapacidad no se ha reducido, sino al contrario, en un país con un conflicto armado interno como el nuestro y en una guerra, cada vez aumentan más las personas en condición de discapacidad, y asimismo el Estado cada vez es más ineficiente atendiéndolos. En cuanto a la mitigación y tratamiento de la condición de discapacidad, sigue siendo reducido el número de personas que reciben dicha atención de forma efectiva y bajo un seguimiento, punto en el que es importante resaltar el debate que han suscitado ciertos sectores y organizaciones en el que exigen la inclusión de diferentes enfermedades y tipos de discapacidad en el plan obligatorio de salud. En efecto, con todo lo mencionado anteriormente, el saldo que deja la implementación de la ley no es el mejor versus lo que fue formulado y por ende la superación de la condición de discapacidad es cada vez más reducida y truncada y le aplica a muy pocos.